Buenas noches, hermanos. Un día más aquí en nuestro oficio vespertino, este viernes en el que ya estamos prácticamente concluyendo el mes de marzo. Vamos a tener este tiempo bonito de búsqueda del Señor, de orar, de aprender más de su palabra. Aunque en España ya hemos entrado en un nuevo tiempo con respecto a la pandemia, recordando días pasados, pues la verdad es que no es muy diferente a como estamos ahora mismo, pero es cierto y verdad que en el mundo las cosas siguen todavía bastante complicadas. Estamos escuchando noticias de diferentes lugares donde está creciendo increíblemente. La semana pasada se batieron récords diarios de personas contagiadas en un solo día, pasando de más de 150.000 personas en un solo día. Así que evidentemente el tema de la pandemia todavía infelizmente no ha concluido. Este oficio lo quiero comenzar haciendo memoria de los familiares de la persona que trabaja con mi hijo Marcos en Carolina del Sur. Él se llama Eddie, de Honduras, su esposa Paola, y este lunes tuvieron la trágica noticia de que la madre de Paola, la señora Doris Inés Valladares, con 51 años, fallecía por el coronavirus en Honduras. El padre, el general Germán Velázquez, se encuentra hospitalizado en este momento, sigue grave, y queremos poner a toda su familia en oración para que Dios le traiga consuelo, y también acordándonos de su padre para que, si Dios quiere y es su voluntad, que lo pueda seguir, lo pueda sanar, para que se pueda recuperar de este virus que le ha atacado. Así que comenzamos poniendo en las manos del Señor esta reunión, diciendo: Padre, en estos momentos queremos en primer lugar y antes que nada darte las gracias porque podemos estar en tu presencia, podemos estar alabándote, glorificándote, bendiciéndote. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a enseñar con tu palabra en esta noche, y queremos pedirte de una manera especial por la familia de Eddie y Paola. Te pedimos, Señor, por el padre de Paola, por el señor Germán Velázquez, te pedimos que tú lo guardes en el lugar que le esté ahora mismo, y te pedimos por toda la familia, los hijos, los nietos, que tú puedas traer consuelo a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y dicho esto, comenzamos nuestra reunión, como cada día, con nuestra liturgia, diciendo las palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el 1 de nuestra liturgia, la frase número 1, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oramos todos juntos ahora. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos con convicción del corazón todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda número 6, que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Me vais a permitir, en esta noche voy a compartir todo lo que voy a compartir bíblico, va a ser hoy un poquito a mi gusto, y quiero leer el Salmo 84, que es uno de mis preferidos del libro de los Salmos, que dice de la siguiente manera, es un salmo muy bello. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y después de este salmo decimos: gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a pasar a compartir un texto de la palabra que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios. Es una de mis porciones preferidas también de la Biblia, y voy a compartir una oración de Pablo que también es una de mis preferidas, que dice así, en Efesios capítulo 1, versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 23, vamos a leer todo el párrafo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar un momentito, todos juntos en nuestras casas. Le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que Él pueda hacernos entender su palabra en esta noche,
y vamos a pedirle su misericordia. Padre, en esta noche, en primer lugar te queremos dar gracias por tu palabra tan hermosa que estamos leyendo y queremos pedirte, Señor, que tú puedas sembrarla en nuestros corazones, que tú puedas traer revelación a ellos. Gracias, Señor, porque tú te apiadas de nosotros, tú tienes misericordia de nosotros, tú nos abres los brazos y nos abrazas. Gracias, Señor, porque tú estás esperando que siempre volvamos a ti, que eres la fuente de todo bien. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por todo lo bueno que tú has hecho en nosotros ya y por todo lo bueno que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy, la verdad es que cuando pensamos en la oración, somos conscientes de que muchas de nuestras oraciones tienen que ver con dificultades, con enfermedades, con problemas, incluso con crisis de determinadas iglesias. Y si lo pensamos tranquilamente, puede resultar un poco triste que siempre nuestros temas de oración tengan que ver con cosas negativas. Lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos demuestra que lo que le impulsa a él, lo que le impulsa a orar, son cosas positivas, curiosamente. En nuestro caso, la oración está motivada por el deseo de tener ciertas cosas, de tal manera que nuestras oraciones parecen a veces como una especie de lista de pedidos. Y nos podemos preguntar por qué no le estamos expresando nuestro agradecimiento a Dios con mayor frecuencia. ¿Por qué pedimos más que agradecemos? El impulso que sintió Pablo cuando recibió las noticias e informes que le llegaron de la iglesia en Éfeso, él dijo lo siguiente: no ceso de dar gracia por vosotros. No dejaba de dar gracia por los efesios. Resulta interesante que la verdad es que no pensamos con demasiada frecuencia en Pablo como un hombre destacado de oración. Podríamos colocarlo en el primer lugar de un gran misionero de la cruz, como dice en 1 Corintios, cuando habla de la locura de la cruz, cuando dice no conocer a Cristo sino a este crucificado. No nos imaginamos un mejor ejemplo de apostolado que el ministerio apostólico que Pablo realizó. Si tuviéramos que preparar una lista de los 10 mejores predicadores de la iglesia, con seguridad a Pablo lo poníamos entre los primeros. Pablo también fue uno de los mejores maestros de la Sagrada Escritura. Por supuesto, el mejor de todos fue Jesús, no cabe duda. Recordemos lo que dijeron los guardias en su informe a los principales sacerdotes y fariseos sobre Jesús, palabras que se registran en Juan capítulo 6 versículo 46, cuando dicen de Jesús: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ese era Jesús. Jesús, el maestro, el gran maestro, el mejor maestro, el mayor maestro. Pero el apóstol Pablo continúa con esa tradición, y también fue un buen ejemplo de pastor. Recordemos la escena que Lucas nos plantea en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, cuando se nos presenta a Pablo llorando después de despedirse de los creyentes en Éfeso. Ahí se ve, por un lado, cómo él amaba profundamente a los creyentes de la iglesia en Éfeso, pero también cómo los creyentes lo amaban a Pablo de una manera impresionante. Casi siempre se suele evaluar el nivel de vida espiritual de una iglesia por la manera en que sus miembros aman a su pastor o a sus líderes. Lógicamente, siempre y cuando estos líderes sean fieles a la palabra de Dios. La iglesia en Éfeso no solo amaba al apóstol Pablo, sino que también amaban la palabra de Dios. Por cierto, algo que hoy en día, cuando uno habla de la palabra de Dios, menciona textos bíblicos, como en mi caso, que recordáis, hago cosas como esta, la beso porque la amo profundamente. De pronto se nos quiere meter en un paquete de personas fundamentalistas negativas, retrógradas, primitivas. Y bueno, pienso que no todos podemos entrar
en los mismos paquetes, porque tendríamos que meter también a la iglesia de Éfeso, que amaba la palabra de Dios. ¿Por qué no colocarle a Pablo? Esta es la pregunta. ¿Por qué no colocarle también en un lugar de honor como representativo de un gran hombre de oración? Otra vez consideraríamos a Moisés, por ejemplo, como ese gran intercesor que sube a lo alto de la montaña. Recordamos al rey David como el salmista y como el que tuvo la honestidad de confesar su propio pecado. Nos acordamos del profeta Elías, que se puso en pie solo frente a un altar que estaba empapado de agua en el monte Carmelo, y cuando oró, nos dice la palabra que descendió fuego sobre el altar, consumando el sacrificio. Después nos acordamos de ese profeta Daniel, que dice que ante las prohibiciones que se hicieron, él siguió con sus costumbres de abrir su ventana orientada hacia Jerusalén y orar 3 días, aunque, repito, estaba viviendo en una tierra hostil que estaba gobernada por un poder enemigo. Y no podemos olvidarnos otra vez nuevamente de nuestro Señor Jesucristo como hombre de oración. Hasta tal punto fue un ejemplo para sus propios discípulos, que nos cuenta Lucas en el capítulo 11, versículo 1, que llegó un momento en que los discípulos tuvieron que reconocer la necesidad y le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y claro, algunos ni saben que resulta de que es que Pablo fue un gran hombre de oración. Y es que podríamos hacer una lista de las citas bíblicas de las veces en las que Pablo dice que él está orando por alguien. Nos sorprendería comprobar la extensa lista de oración que tenía el apóstol. Él oró por mucha gente y además fue un gran hombre de oración. En esta epístola hay 2 de las oraciones de Pablo, acabamos de leer una. Estas oraciones nos van a mostrar la preocupación de Pablo como un hijo de Dios por otros creyentes. ¿Qué nivel de dependencia de Dios siente esa persona? Si ella tiene una necesidad personal, se dirigirá a Dios en oración. Y también acudirá a Dios en intercesión por otros. En Hechos capítulo 9, versículo 11, se nos menciona a un cierto discípulo llamado Ananías, en la ciudad de Damasco, que se inquietó cuando el ángel le dijo que se acercara a Saulo de Tarso para hacer unas ciertas cosas. Y le puso una serie de objeciones, porque claro, Saulo en ese momento era conocido como el que perseguía a la iglesia. Pero entonces el ángel le dice que Saulo estaba orando. Le dice a Ananías: Saulo está orando. Y esa fue la indicación que a Ananías le fue más que suficiente para que se diera cuenta de que algo grande había sucedido en la vida de Saulo de Tarso, a quien luego se conocería como el apóstol Pablo. En el versículo 16 de este capítulo 1 de Efesios, Pablo está diciendo que no cesa de dar gracias a Dios por ellos. Así que ellos estarían en su lista de oración, y suponemos que en esa lista podríamos incluir a todas las iglesias que él había fundado. Continuó diciendo, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que posiblemente incluso Pablo llegaría a mencionar a los efesios incluso por muchos de sus nombres. Y mencionar nombres concretos en nuestras oraciones es un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo a imitar. Hemos comenzado este oficio acordándonos de esta familia de Honduras que ha sido golpeada por el coronavirus, con nombres. Hemos mencionado que el motivo de oración de Pablo son buenas noticias. Y ahora vemos también que no va a orar por cosas materiales, sino por bendiciones espirituales. Y estas son las bendiciones de primera importancia. En el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué está orando Pablo? ¿Por qué está orando Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Habiendo escrito que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Padre la planeó, que Dios el Hijo pagó el precio por ella y que Dios el Espíritu Santo la protege, reconoció que los efesios no serían capaces de comprender estas verdades que les estaba escribiendo, a menos que el Espíritu de Dios
fuera su maestro y les explicara la palabra de Dios. Porque solo el Espíritu de Dios puede revelar el conocimiento de Dios. Decía un destacado maestro de la Biblia, el doctor Ironside, el cual practicó una dependencia total del Espíritu Santo en su propio ministerio, que en cierta ocasión, cuando estaba enseñando el libro de Cantar de los Cantares, dijo no sentirse satisfecho nunca con el material que había encontrado en diferentes libros, en diferentes lugares, y entonces pensó que lo mejor era ponerse de rodillas y pedirle a Dios que le revelara el mensaje de este libro, lo cual así sucedió, y él cuenta su propia experiencia de cómo esa revelación especial sí le trajo una satisfacción a su corazón. Qué experiencia tan hermosa, hermano, qué experiencia tan fructífera es la experiencia de tener al Espíritu de Dios como maestro enseñando a nuestras vidas. Dice el versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Y cómo tendrá lugar esa acción divina? Se llevará a cabo por el Espíritu de Dios, el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra de Dios. Que Él alumbre, dice Pablo, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, otra vez la palabra ¿para qué? Para que sepáis varias cosas. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Hay otra versión que lo dice, lo traduce literalmente y lo dice de esta manera, dice que os sean iluminados los ojos del corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que os sean iluminados los ojos del corazón. Pidámosle al Señor, hermano, en esta noche, que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón para poder ver. Y esto me recuerda a aquellas palabras de Jesús a Nicodemo cuando le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Eso nos dice que el reino de Dios puede verse. ¿Y cómo podemos ver el reino de Dios si es algo espiritual? Aunque puede materializarse a través de una serie de obras. ¿Cómo podemos ver eso? A través de los ojos del corazón. En lo que se refiere al conocimiento espiritual, ninguna persona puede comprenderlo aparte del Espíritu de Dios. Pablo le dice, citando a unas palabras del profeta Isaías, en 1 Corintios capítulo 2, versículos de 9 al 10, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y este ministerio que tiene el Espíritu Santo a favor nuestra se convierte en realidad entre nosotros, solo en cuanto que tú y yo estemos dispuestos a una cosa: permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe. El Espíritu de Dios, hermano, nos quiere enseñar en el día de hoy. En el día de hoy, no hoy en concreto, en el día de hoy, en el día de mañana, en nuestro tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y una de las razones por la cual muchos en el pueblo de Dios no alcanzan a tener una comprensión adecuada, una comprensión plena de la Sagrada Escritura, es que no están dispuestos a que el Espíritu de Dios les enseñe. Pensamos que solo a través de los medios humanos es que podemos adquirir conocimiento de las Escrituras. Pero estamos dejando de lado al Espíritu Santo, que es el que de verdad puede traer una revelación espiritual a nuestras vidas. Hermano, no es que no estemos de acuerdo con estudiar la palabra de Dios, no es que no estemos de acuerdo con los seminarios, con la teología, no estamos hablando de eso. Pero yo quiero hacer que nos hagamos una pregunta hoy, es ¿por qué no permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos enseñe? Dediquémosle tiempo, lo hemos venido diciendo todo
todos estos meses pasados, dediquémosles tiempo a la lectura, al estudio de la Biblia. A veces vamos a llegar a un pasaje que no lo vamos a entender. Le vamos a dar vuelta y vuelta y no lo vamos a entender. Esas son buenísimas oportunidades para entonces reconocer nuestra dependencia de Dios, dirigirnos al Espíritu Santo y decirle que sea Él nuestro Maestro y que sea Él el que se revele en nosotros, permitiéndole al Espíritu Santo que guíe nuestros pensamientos y que nos enseñe. Hermanos, la segunda lección de este versículo, el versículo 18, parte de la frase cuando dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia en el Señor. Esto nos recuerda, puede ser una buena ilustración, pensar en la tierra de Canaán que pertenecía a Dios. Toda la tierra pertenece a Dios, pero Él se la entregó a los israelitas para que la poseyeran. Ellos están vinculados con esa tierra. Sin embargo, llegará un día en el que Dios tomará posesión de todo este universo en el cual vivimos y reclamará a Israel esa tierra como su propia posesión. En este momento, como cristianos, somos su iglesia y Dios actúa también por medio de nosotros, pero llegará el tiempo en el cual reinaremos con Él. Dios nos reclamará a nosotros como su propia herencia. A veces nos hemos preguntado sobre el alcance de esa verdad y tenemos que reconocer que se trata de algo demasiado profundo para poderlo asimilar con nuestra propia mente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo la convierta en una realidad comprensible y que afecte a nuestra vida. En el versículo 19 dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Aquí tenemos que pararnos un momentito y degustar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Y es que daros cuenta de que en este simple versículo aparecen dos palabras en griego que son impresionantes. La primera de ellas es la palabra dynamis. Dynamis significa, de ahí viene la palabra dinamita, significa poder. Por eso habla de la grandeza de su poder, la grandeza de su dynamis. Pero luego viene otra palabra, que es la palabra acción, que corresponde a una palabra griega que a mí me encarga, que se llama energeian. La energeia, que es donde viene la palabra energía, es algo que, para que os den una idea de lo que significa esa palabra, cuando dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz, la palabra eficaz es energeian. Es decir, es una energía inteligente que cumple el propósito. No se desperdicia. Por eso es eficaz. Algo eficaz es algo que consigue lo que se propone. Y esto nos recuerda en cierta manera aquellas palabras del profeta Isaías cuando dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que Dios se propuso que hiciera. Eso es energía. Y es una capacidad de ese poder para activar, para transmitir energía. ¿Y qué es lo que pudo lograr ese gran poder, esa gran fuerza, esa gran energía? Pues lo dice. ¿Qué consiguió ese poder? ¿Qué consiguió esa fuerza, esa energía? Esa energía consiguió, esa es la fuerza que operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarle a la derecha en los lugares celestiales. Dos cosas: resucitarlo y sentarlo a la diestra de Dios. Un tremendo poder que resucita a Cristo de entre los muertos. Y no solamente un poder que se queda ahí en la resurrección, sino que también levantó en la ascensión, levantó a Dios, lo llevó por las nubes hasta el tercer cielo, donde está Dios en su trono, y fue sentado a la derecha del Padre. Nuestra iglesia precisamente se llama la parroquia de la Ascensión. A veces le damos mucha importancia a la Semana Santa, a la Navidad, y se nos olvida la
ascensión. Jesús volviendo al lugar de donde vino. Jesús en su cuerpo glorificado volviendo al lugar de donde salió. Vino de la gloria de estar con el Dios Padre, se hizo hombre, se hizo carne y ahora de pronto otra vez regresa al lugar de donde volvió. ¿Es importante eso? Nos hemos detenido a pensar en ese poder que llevó a Cristo a su posición otra vez en el cielo. Humanamente hablando, nos impresiona el poder y la fuerza necesaria para elevar a una nave y proyectarla hasta el espacio. Lo hemos visto hace unos días. La empresa SpaceX ha puesto otra vez en órbita una nave llevando tripulantes en ella. Hacía años que no hacían eso en la NASA, más de unos 10 años. Es algo realmente impresionante cuando vemos toda la potencia, todo el fuego que salen de los cohetes para hacer que esa nave rompa la inercia de la gravedad y coja la velocidad suficiente para alcanzar las alturas tan grandes como a las que llega. Es impresionante. Imaginaros la fuerza, el poder, para que en el caso de Jesucristo no sabemos dónde está el tercer cielo. No sabemos. Pero evidentemente se necesita mucho más poder todavía, porque el cielo al que han ido los astronautas es el primer cielo. Todavía quedan 3. Tercer cielo. 3 alturas. Ese poder que intervino para que Cristo regresara a ocupar el lugar que le correspondía a la derecha de Dios. Ese lugar en el cual nos dice la palabra en el cual está intercediendo por nosotros. La oración de Pablo a Dios fue que nosotros los cristianos podamos conocer la grandeza de ese poder. El apóstol también escribe lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Él dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Finalmente, los versículos que hemos leído, cuando dice sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así el apóstol Pablo está concluyendo una oración en la nota más elevada. La iglesia es un organismo, es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Algún día futuro todo va a estar bajo su control. El escritor de la carta a los Hebreos lo dice claramente en el capítulo 2, versículo 8, dice, todo lo sujetaste bajo tus pies, en cuanto le sujetó todas las cosas. Nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En la época actual, lo único que se encuentra bajo su control es la iglesia. Y al decir iglesia, nos estamos refiriendo, ya con esto vamos a terminar, a la verdadera iglesia, la que está formada por verdaderos cristianos, por auténticos creyentes. Hermanos, tenemos que comenzar a decir la verdad de las Escrituras. Hay cientos de miles de denominaciones cristianas. Cientos de miles de denominaciones cristianas. Mientras nos reafirmemos en lo denominacional, nos estamos separando los unos de los otros. En la medida que comencemos a hablar la verdad de la palabra, que habla de una iglesia gloriosa, o sea, una iglesia que está llena de Dios, sin mancha, sin arruga, que es la que Él se va a presentar a sí mismo como una novia. No son cientos de miles de novias las que se va a presentar Cristo. Mientras tú pienses, encima, que tu denominación es la verdadera y la única, o la más cercana a Dios, o la que más razón tiene, te estás reafirmando en la separación. Hermano, creo que en estos tiempos de coronavirus tenemos que comenzar a pensar como piensa Dios, una sola iglesia. Una iglesia santa
una iglesia católica o universal y una iglesia apostólica, fundada en la doctrina e enseñanza de los apóstoles y profetas, como dice Pablo, en una sucesión apostólica en la cual se ha guardado el depósito de la fe. Y si hacemos esto, no nos costará ningún trabajo sentirnos hermanos los unos de los otros, pertenecientes a la una sola iglesia. Vemos que unos simples versículos de una oración de Pablo dan para mucho y todavía la verdad es que tendría más que decir, pero el tiempo se nos va. Que esta oración no se quede en una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que os propongo ahora? Os propongo que al terminar, cuando terminemos ahora que vamos a terminar el oficio, cuando terminemos, tú hagas esta oración por ti mismo y tú puedas decir al Señor: Señor, dame espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de ti, para que mis ojos sean alumbrados, que los ojos de tú alumbre los ojos de mi entendimiento, que yo pueda saber cuál es la esperanza a la que tú me has llamado, que yo pueda saber cuál es la herencia, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para conmigo. Haz la oración de Pablo para ti, tuya, pídesela al Señor. Ojalá que cuando terminemos el oficio te acuerdes de hacerlo personalmente. Y ahora decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a decir ahora todos juntos el símbolo apostólico diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermano, el Señor sea siempre con vosotros. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz, y por siempre la guarde y la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora oramos esta oración maravillosa que nuestro Maestro, el gran Maestro, nos enseñó, diciendo, primero pidiendo la misericordia del Señor y después orando la oración del Padre Nuestro, diciendo de esta manera: todos juntos en nuestras casas levantamos nuestras manos, si quieres también las puedes levantar, y puedes decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano,
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos nos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Que el Señor os bendiga, que os llene de su presencia, de su paz, de su palabra, y nos encontramos nuevamente en otro viernes. Y mientras tanto, que el Señor os bendiga cada día con su presencia y con sus bondades, con su amor, para que encuentre en nosotros corazones muy agradecidos, que aprendamos a darle gracias por todo y a orar, siguiendo el ejemplo de Pablo, por supuesto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos damos cuenta hoy de que Pablo también es un ejemplo de hombre de oración. Amén.